Muy buenas, en este tutorial vamos a describir la cámara tipo cubo de la marca Safire, el modelo IPC-100IW-H de 3 megapíxeles. Vamos a enseñar cómo es y explicar las principales funciones de esta cámara. Bueno, aquí tenemos la cámara Safire, ¿de acuerdo? Por lo que se ve es muy normal, ¿de acuerdo? La cámara es de 3 megapíxeles. Aquí tenemos el PIR, que es el detector de movimiento, el infrarrojo, ¿de acuerdo? Para la visión nocturna, y el altavoz y el micrófono. Aquí tenemos los LEDs de alarma, status y link. Y en la parte de atrás tenemos el conector RJ45 donde va de red, pero también esta cámara tiene también wifi, y el botón de reset para mandar la cámara a valor de fábrica. Aquí tenemos la corriente y aquí tenemos la entrada de alarma y la salida de alarma. Y aquí en el lateral tenemos, como ustedes pueden ver, la entrada para la tarjeta micro SD para hacer las grabaciones. Y por lo que pueden ver, es muy normal la cámara. Se utiliza habitualmente para una casa o un negocio que sea bastante pequeño, ¿de acuerdo? Para, digamos, cubriría la cámara el ángulo perfectamente. Y también el IR, que cubra los 10 metros, que más o menos sería del local, para que lo cubra perfectamente por si hay algún robo que coja las imágenes. Muy buenas, vamos a hacer la presentación más o menos rapidita sobre esta cámara de la marca Safire, que es el modelo IPC-100IW-H. Es una cámara tipo cubo, con lo cual esta cámara es de 3 megapíxeles, ¿vale? Como pueden ver, con PIR, que es este circuito negro, con un LED de alcance, que es este de aquí abajo, y también pueden para oír y hablar a través de la cámara. Y la lente es de 2,8 milímetros, ¿vale? En la página de Safire oficial, aquí pueden descargarse toda la información para poder configurar la cámara sin ningún problema. Aquí este sería me conecto a través de la página web. Sería 1200, ya he puesto la contraseña y demás. Y aquí podemos ver la cámara, cómo se ve, ¿vale? En el flujo principal, y vamos a poner el subflujo, que sería a lo mejor como se lo veríamos a través del teléfono móvil, para, digamos, no consuma tanto ancho de banda, ¿vale? Voy a ir cambiando para que ustedes vean la nitidez. No está puesta a la máxima calidad, ¿vale? Como son 3 megapíxeles, se puede poner aún mayor calidad. Lo que pasa es que como mi ordenador no tiene suficiente capacidad para tener más definición, pues lo he puesto en Full HD, que sería en 1080. Vale, nos vamos a la parte de configuración. Aparte de todo, aquí le pueden dar para poder escuchar, y aquí también para poder hablar, grabar vídeo o hacer fotos, ¿de acuerdo? Vamos a la parte de configuración y aquí rápidamente nos vamos a configuración local, ¿vale? Aquí en tema de configuración local, lo que ustedes pueden ver es dónde van a meter los ficheros y demás. Configuración básica es con la configuración como avanzada, pero como básica, lo cual vamos directamente a la configuración avanzada, que viene la configuración básica más otros parámetros. Vamos al sistema. Aquí en el sistema, vamos a meter por el principio, nos pone la versión de firmware y demás, el ajuste horario, ¿de acuerdo? Mantenimiento para hacer las copias de seguridad, meter el firmware, creación del dispositivo y demás. Tipo RS232 para el tema de la comunicación, esto para el cambio de horario, y el tema de servicio es para habilitar la luz IR, es decir, para que se pueda ver por la noche. Tema de red, vamos que tenemos el tipo TCP/IP, ¿vale? Lo he puesto en una dirección IP, 1200, que no sea de HCP, sino que sea una IP fija, y el servidor es el de web, que es el que siempre pongo. El tema de los puertos, aquí los he cambiado, ¿vale? Normalmente que viene de fábrica es el 80, en el RSTP es el 554 y demás, como lo ven. Yo los he cambiado porque como han visto anteriormente en la imagen, tengo más cámaras. En ese caso estaba apuntando a la cámara Axis que tengo. Pues aquí lo he puesto en el 1050 y el STP en el 555. Después también tienen servidor de DNS, como ustedes saben, que hay varios tipos, y si tienen cuenta, pues yo les recomiendo que lo pongan para tener más o menos control la cámara cuando no comunica y demás. Yo lo tengo en el servidor
IDDNS, ¿vale? Que es el, digamos, que es con el que trabajaba Hikvision, que como podrán ver, este es, digamos, la apariencia es muy parecida a las cámaras de Hikvision, que yo creo que es una marca blanca de Hikvision para, digamos, para abrir a otros mercados. Pues temas de PoE, SNMP, aquí ya la configuración que ustedes quieran hacer, el QoS, que es el tema de la calidad, FTP, el Wi-Fi, si quieren poner el Wi-Fi, y después el UPnP, que lo manden por email digamos, salto de alarma, para poner el destinatario que quieran, el tema del NAT, si lo quieren cambiar, el plataforma Access, esto digamos esto es de la otra forma que viene aquí en la página oficial, que es el Easy Connect, es decir, a través de un código QR que les sale en la pantalla, pues ustedes ya con el móvil, la aplicación del móvil, pues ya pueden configurar, digamos, la cámara sin tener que dar de alta en un servidor de DNS. Yo, como trabajo con temas de instalaciones de seguridad y demás, yo pues tengo un servidor de DNS y así, digamos, tengo más control sobre la cámara y para saber cuándo se me cae la red y demás. ¿De acuerdo? Pero si es solamente para una casa normal, yo recomiendo a través del P2P. Que sale un código QR, lo pone en el teléfono, hace la foto y se lo pone al momento. Después tenemos el HTTPS, que es para el tema de los certificados y demás. Vamos a la parte de vídeo audio. Aquí tenemos el flujo principal y el subflujo. Flujo principal, si solamente va a haber vídeo, ponga vídeo. Si quiere vídeo, pero también quiere oír y hablar a través de la cámara, ponga vídeo audio. Ya mismo lo tengo solamente vídeo, para que no me coma mucho ancho de banda. Aquí pues, ustedes pueden ver a tipo la calidad hasta 2048. Lo he puesto en 1080. Calidad de vídeo, he puesto la más alta, fotogramas 25, pero se puede poner en que se quiera y demás. Y ahora, en el flujo secundario, subflujo, perdón, pues eso está a través de teléfono móvil y demás, que es la solución es Putin más baja. El problema es todo igual. Vamos a la parte de audio. Si usted ya quiere programar el audio, pues aquí no tienen que tocar mucho. El volumen de entrada y demás. Pues ya esto para configurar los tipos de flujo y demás, para fijar y demás. Vamos a información en línea, habilitar VCA doble, ¿vale? Después vamos a la parte de la imagen y aquí tenemos ajuste de visualización. Eso ya es meterse en cada apartado y para el brillo, exposición, día, noche y demás, la conmutación y demás. Vale. Ajustes OSD, es decir, para lo que salga en la pantalla, que es la parte rojita y la parte de abajo. La fecha, el nombre de cámara y demás. Texto sobrepuesto, si quieren poner, yo he puesto salón, para que ustedes lo vean. Texto sobrepuesto, aparte de aquí abajo, sale también aquí arriba. Pero pueden poner cualquier otra cosa. Es por la máscara de privacidad, eso es para cuando está la cámara mirando hacia la calle y como no se pueden grabar ciertas partes de la calle, imagínense que solamente quieren vigilar la puerta de su calle, la puerta de su casa y decir lo que pase por la calle, ustedes ya lo tendrían que tapar, es habilitar, área de dibujo, lo ponen aquí y como ven no se vería, ¿de acuerdo? Aceptar. Que lo quitamos. Ahora vamos a la parte de seguridad. En seguridad vamos a usuarios, que es para crear los usuarios, autenticación, tipo de autenticación, ¿vale? Visita anónima, esto si lo quieren poner como tipo demo la cámara para que la gente se pueda meter y demás. Filtro de dirección IP, eso ya está, para que pongan si ciertas direcciones IP se puedan conectar o no se puedan conectar. Y eso es seguridad si quieren habilitar el SSH o habilitar el bloqueo de inicio de sesión ilegal, ¿vale? Luego vamos a la parte de eventos. En eventos podemos poner detección de movimiento y habilitar análisis dinámico de movimiento. Eso ya más o menos es trastear y también, digamos, para cuando detecte movimiento se puede poner este tipo de enlaces, que sea un aviso audio, identificación al software remoto, lo que se quiera. Incluso activar la salida de alarma, que esta cámara tiene entrada de alarma, tiene una entrada de alarma y una salida de alarma. Para el tema de la protección. Vamos a la protección. También activa la protección, como se quiera configurar y demás. La entrada de alarma, también que entra la alarma, el nombre que le quieran poner, imagínense que está conectado a la cámara a una alarma. Suena la alarma, ¿vale? Y
al sonar la alarma activa la entrada para que empiece a grabar la cámara. Se puede utilizar para muchas aplicaciones. Y la salida de alarma es, imagínate que esté grabándola y detecta movimiento y automáticamente que a través de la salida de la alarma se encienda una luz. Después, tipo de excepción que ya pueden ver, lleno de disco duro, errores, que nos mande un aviso, lo que sea. Y en tema de otra alarma es para habilitar alarma PIR, es decir, lo que les decía yo, que el que tiene como una especie de volumétrico que lo pueden utilizar también como alarma, digamos una alarma muy básica. Eso a lo mejor se puede utilizar a lo mejor para un local pequeñito y ya está. Pero yo siempre recomiendo que una cámara no pueda sustituir por ahora a una alarma. Ahora vamos a eventos inteligentes. En eventos inteligentes, la verdad es que yo esto lo veo muy bien. Esto se puede utilizar como conteo de personas, que es activar la detección de atravesado del plano virtual. Hacemos una de dibujo para que ustedes lo vean. Es una línea, ustedes lo pueden configurar como quieran, ¿vale? Y si por ejemplo una persona va desde la zona B a la A o desde la A a la B, digamos, la detectaría, ¿vale? También se puede poner aquí abajo que solamente detecten si una persona pasa de la A a la B o si pasa de la B a la A. Eso normalmente se utiliza en los centros comerciales para tipo de conteo de personas, ¿de acuerdo? Y también mandar y se puede poner el tipo de método de enlace. Y detección de intrusos, pues aquí digamos para digamos poner un área que digamos que yo quiero que, vamos a dibujar, creo que aquí y aquí, vamos a ver, y aquí. Si una persona pasa por aquí, que detecte digamos la cámara y salte la alarma. Digamos, para que no sea la típica cuadrícula que era anteriormente como en el tema de los eventos, ¿vale? Y ya nos vamos al tema, lo vamos a limpiar, ¿vale? Y vamos a la parte de almacenamiento. Aquí ya, calendario de grabación, como siempre, si es continua, por detección de movimiento, alarma, lo que sea. Gestión de almacenaje, esto iría a una tarjeta micro SD, ¿de acuerdo? Se puede poner en la cama, o si no también se puede grabar a un disco NAS que sea en la misma red y demás. Y después también para el tema de pantallazo, si quieren hacer un pantallazo, para el tema de la calidad y demás que se quiere hacer. Ahora vamos a ver en versión en directo, ¿vale? Para que ustedes vean, ahora mismo está con luz, ¿vale? Ahora voy a apagar la luz y lo van a ver cómo se vería sin luz. Vale, se ha apagado y ahora lo verán cómo se vería la cámara con luz, que se ve bastante bien, como ustedes pueden apreciar. Ahora pongo el flujo y el subflujo. Lo voy variando, flujo y subflujo. Y ahora voy a encender otra vez la luz de la habitación. Vale, la he vuelto a encender. Vamos a ver. Que como es de noche algunas veces no capta bien. No capta bien la luz. Cuando es de día la capta muy bien. Vale, ya he cogido otra vez nuevamente el color. Vale. Y digamos hasta aquí, bueno, la reproducción sería, porque no, como no tengo metido una tarjeta micro SD, no, pero es bastante fácil el menú para sacar las grabaciones y demás. Vale, pues ahora vamos a ver cómo se vería a través del software de la aplicación que sería para el móvil. Bueno, aquí tenemos el teléfono móvil o celular y aquí tenemos la aplicación Safire Control Center, ¿vale? Que es la aplicación de Safire para ver la cámara cubo que tengo que especifico anteriormente. Como usted puede ver, si alguien ha utilizado anteriormente la marca Hikvision, el software IVMS 4500, ¿vale? Usted puede ver que es idéntico al de Hikvision. Y aquí salimos al menú, tenemos en directo, reproducción remota, dispositivos para dar de alta los dispositivos como grabadores como cámaras IP, imágenes y vídeo, y SyncConnect, que es el tema para
a través del código QR se registra la cámara o el DVR. Después el tema de configuración ya internas. Vamos a la parte de directo. Aquí ya podríamos, si damos aquí arriba a la derecha, si tenemos más grabadores, pues pondríamos el que queríamos. En este caso vamos a ver solamente la cámara que tenemos. Y aquí tenemos la cámara, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo tenemos para una cámara, para 4, 9 y 16. En este caso, como es una cámara, pues solamente una cámara, ¿vale? Después aquí ya tendríamos para hacer foto, para, digamos, grabar un clip, un videoclip, digamos. Este joystick es para, si son un modo motorizado, para poder mover la cámara de un lado a otro. Después esta es para el tipo de calidad, nítido, fluido o personalizado. Fluido, digamos, se pierde un poquitín de calidad, que es, digamos, el subflujo, y iría más rápido, y el nítido, digamos, consume más megas. Lo quitamos, ¿vale? Ahora aquí podemos escuchar o podemos hablar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Vale? Han podido escuchar que, digamos, se puede hablar a través de la cámara. Y también se puede escuchar a través del teléfono lo que se esté escuchando en el ambiente donde esté la cámara. Y aquí es para activar la salida de alarma. Imagínense que ustedes tienen una luz, ¿vale? Y quieren conectar a la luz. Pues la de aquí y la salida de alarma activaría lo que sea para una luz o una sirena o lo que fuera. Lo quitamos, ¿de acuerdo? Y este es el zoom, para poner el zoom. Es un zoom digital, con lo cual es bastante bueno. Esta es una cámara Axis que tengo yo puesta, pero también para hacer pruebas y demás. Y ustedes puedan ver que se ve bastante bien la calidad. Vale. Los quitamos, ¿de acuerdo? Y por aquí nada más. También le quiero hacer una especificación en referencia a la marca Safire y Hikvision, que más o menos son iguales, que la marca Hikvision tiene una parte de alarma, es decir, si por ejemplo se produce una alarma o una detección de movimiento, le manda un push vídeo, un push notificación en las cámaras Hikvision. En Safire no está esta opción. Supongo que en un futuro, como yo creo que de la marca Hikvision, la pondrán, pero ahora mismo esta opción no lo tienen, con lo cual para mí es una cosa que me echaría para atrás a la hora de comprar esta cámara, ya que esta cámara se puede utilizar como también una especie de alarma, ¿vale? Vamos a directo, ¿vale? También se podría voltear y cogería la cámara entera para que ustedes pudiesen ver mayor definición de la cámara. Y para salir, pues para atrás, y para salir de la aplicación es bastante fácil. Y hasta aquí es la explicación de esta cámara que me han dejado para probarla y demás. Y esta es mi experiencia. Aquí termina este tutorial. Espero que les sirva como ayuda para elegir una cámara IP si quieren instalarla en su casa. El único punto negativo que encuentro en esta cámara es que no tiene push notificación o push vídeo, como otras del mismo segmento que sí que las tienen. Espero les haya gustado este tutorial. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.